Quiero ver más allá, Espíritu de Dios. Quiero ver con tus ojos. Buenas noches, queridos hermanos. Aquí a punto de empezar, en un ratito ya estamos comenzando. Si estás en el Facebook, porque veo que estás, déjanos un mensaje para que te podamos identificar, un saludo. Si ya el Señor te está derramando abundantes bendiciones sobre tu vida, dale compartir, ¿sí? Acordate que hay más alegría en dar que en recibir. Compartí lo que estás recibiendo. Bueno, y déjanos verte, por eso hace un mensajito, un saludito, algo, ¿eh? Liliana, rezamos por vos, por tus intenciones, tus sobrinos, tu hermano, tu cuñada. Rezamos por todo lo que está en tu corazón. Susi, una alegría saber que estás ahí. Te mandamos muchas bendiciones desde la parroquia, desde tu casa. Lita, Ángela Berti. Algunos la ven como Ángela Berti, pero es de nuestra Lita, la esposa de Oscar. Bueno, rezamos por los hijos, por los nietos, rezamos por Oscar también. Le vamos a mandar una bendición y rezamos por vos, por tu salud. Un gusto saber que estás aquí, ¿sí? Y el Viernes Santo comenzamos la novena de donde estamos, pero la comenzamos, Lita, y rezamos. Bueno, saludamos a Vicky, que está acá como formando parte del equipo A. María Mureta, hola, ¿cómo te va? Bendiciones grandes también para vos y gracias por saludarnos. Gustavo Medici desde Cañada de Gómez, un saludo, Gustavo, qué alegría ver y saber que estás ahí. Rezamos por vos, por tus intenciones, por tu mamá, por tu hermano, por toda la gente linda de allá de Cañada de Gómez, ¿eh? Un saludo grande a nuestros coprovincianos. Mabel Monsalvo, los extrañamos, Mabel y Hugo, que Dios los bendiga mucho, ¿eh? Aquí estamos en un ratito para empezar, esperando que llegue alguno más al templo, para bendecirlos y estar con el Señor, y en este retiro de sanación interior, que tenemos vida abundante para dar, pero las heridas interiores no nos dejan darlo. En este segundo día, en que vamos a ver una historia muy interesante. La historia la conoces, pero ya vas a ver desde qué lugar lo vamos a ver. María Tere dice, pido oración por Rubén y fuerza para su hija. Sí, Techi, vamos a rezar por Rubén, ya venimos rezando. Y bueno, un saludo a tu mamá, a tu papá, ahí a toda la familia. Adriana Giamé, ahí está también. Gracias, Padre, por traernos a Jesús. Y gracias a Jesús porque nos lleva en la palma de su mano. Él es bondadoso, es misericordioso. María Esther Monconil, sí, damos gracias a Dios, porque todo lo que podemos hacer es gracias a Dios. Vos sos del Hogar de Jesús, ya pronto, ojalá que en algún momento de este año podamos participar. Ahora las puertas todavía no se pueden abrir, hay que respetar el espacio y viste que son personas muy grandes allí, hay que esperar que se vacunen, hay que cuidarlos. Son personas hermosas y bueno, rezamos por toda la comunidad del Hogar de Jesús y también rezamos por la comisión de damas que trabajan tremendamente bien ahí, las bendecimos en el nombre de Jesús. Raquel Ballesteros, por la recuperación de Sergio que tiene COVID. Bueno, Raquel, vamos a rezar y un saludo a toda Bahía Blanca, porque sabemos que desde allá varios nos siguen, ¿eh? En vos saludamos a todos los hermanos de Bahía Blanca que nos siguen. María Paula Gorosito, María Paula, no me ubico bien, ¿sos de Pergamino? ¿De dónde sos? Contanos. Así de paso, vamos conociendo a los que forman parte de la comunidad virtual. Bueno, y a todos los que se están entrando, a los que todavía no se han identificado, no han saludado, pero rezamos por vos, por tus intenciones, respetamos, no tenés obligación de hacer comentario, pero una alegría saber que estás ahí. Ya en un ratito comenzamos. Vamos con una pausa. Quiero ver con tus ojos sobrenaturalmente. Quiero ver más
con tus ojos sobrenaturalmente. Quiero ver lo que tienes para mí, lo que hoy debo vivir, lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi misión de hoy? Ayúdame, hazme ver más allá, oh Padre Celestial. Quiero ver más allá, Espíritu de Dios. Quiero ver con tus ojos sobrenaturalmente. Quiero ver lo que tienes para mí, lo que hoy debo vivir, lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi misión de hoy? Ayúdame, hazme ver más allá, oh Padre Celestial. Quiero ver donde hay necesidad, donde abrazar, amar y donde llevarme y cantar, donde tú quieres que yo esté. ¿Cuál es mi misión de hoy? Mi misión de ayúdame, hazme ver más allá, oh Padre Bueno, recién me hacían una pregunta, ¿cómo puedo hacer para ayudar, para colaborar? Tu ayuda la vamos a volcar en poder crecer, en salir de lo casero y empezar a meterle más profesión y más bendición a todo esto. Nosotros sabemos que ante la bendición vamos al Señor, pero ante la tecnología tenemos que ir juntando pesito sobre pesito para poder dar pasos hacia adelante. Algunos pasos ya los hemos dado y hay otras cosas que todavía estamos en lo casero. Entonces, si querés ayudarnos en algo, podés mandarnos un mensaje al 2477-667246. Una vez que mandes un mensaje ahí, te vamos a indicar la forma en que puedas ayudar para que podamos crecer. Hay cosas que son muy caras y que vamos a trabajar un largo tiempo, y hay otras que vamos a poder acceder más rápido. Pero bueno, ayúdanos con la oración, y si está en tus manos ayudarnos económicamente, acudimos a vos. Bueno, hoy vamos a nuestro segundo tema del retiro, pero vamos a empezar bien, a empezar como hay que empezar. Ahí donde estás, si estás en casa sentadito, acá también vamos a estar sentaditos. Vamos a empezar con una oración que es breve, pero que es certera porque se dirige al corazón de Dios. Cada oración
que va directa al corazón de Dios, que va en confianza, que va en fe, que va en el amor, Él le responde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu bendición. Te pedimos que tu palabra vaya llegando a nuestro corazón y que en este retiro de sanación interior tenemos vida abundante para dar, pero las heridas interiores no nos dejan darlo. Por eso te pedimos que tu palabra nos sane, que tu palabra nos libere, que tu presencia en la Eucaristía nos alivie, nos levante de toda postración, de toda silla de ruedas, para que podamos darte gloria y alabanza. Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros, para que podamos hacer lo mismo que vos hiciste y que vos hacés. Escuchar la palabra, meditar la palabra, guardar la palabra, encarnar la palabra y dar a luz la palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y dejamos la señal de la cruz abierta, no la vamos a cerrar. Estamos en la presencia del Señor. El jueves pasado decíamos varias cosas. Lo primero es que tenemos vida abundante para dar, pero las heridas interiores no nos dejan darlo. Habíamos dado testimonio y habíamos dicho que vivimos en la presencia del Señor por medio de la fe. No solamente cuando estamos orando como ahora, sino que vivimos en la presencia del Señor mediante la fe. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos lo del vaso, lo de aquel vaso que tenía barro abajo y le caía agua y ese vaso se limpiaba. Y se limpiaba tanto y desbordaba que muchos venían a beber de ese vaso. Y aprendimos que nuestro vaso tiene que estar lleno y rebalsando, para que todo el que venga a nosotros reciba el don de Dios y no nos vaya a ocurrir nunca lo que una vez mostró Dios a una querida hermana nuestra, que el vaso se había vaciado y ella, porque tenía ganas de dar algo, daba pedacitos de vidrio. Y aprendimos que el vidrio no da vida, es el Señor el que da la vida. El vidrio mata las entrañas, destruye las entrañas. Bueno, eso decíamos el jueves pasado. Hoy, en este segundo día, vamos a ver a alguien que tenía vida abundante para dar. Tenía don de Dios para dar y tenía autoridad que le venía de Dios para dar, pero las heridas interiores a veces se lo impedían darlo. Y es la historia de José. La historia de José, esa historia que vos conocés y que viste la película y lo leíste en el libro del Génesis, y por hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de la sanación interior. El libro del Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, nos cuenta la historia de José. José, en el capítulo 37, nos dice una radiografía de lo que estaba pasando en la vida de José a los 17 años. Dice así: José tenía 17 años y estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Su papá le atribuía algunas tareas. Una de las tareas era que vaya a ver qué hacían sus hermanos. A veces los hermanos se portaban un poco mal. José era envidiado y odiado por sus hermanos. José tenía un trato muy especial de parte de su papá. Su papá le había regalado una túnica de mangas largas. Entre 11 hermanos, él era el único que tenía la túnica de mangas largas. Los demás tenían lo que tenían. Y eso era una señal de preferencia, y cada vez que venían, lo veían venir con la túnica, veían la señal de preferencia de ese papá. Su papá era Jacob, que después se llamará Israel. Pero le vamos a decir así, Jacob, para no distraernos. Vamos a dar los detalles que necesitamos, porque no estamos en un curso bíblico, pero sí vamos a ver estos textos desde la sanación interior. Porque el Señor te quiere sano, me quiere sano, el Señor te quiere sano. Y entonces hay que entender un poquito por qué ese hijo era preferido, ahí hay que mirar la historia de papá.
porque es papá el que prefiere a José. José había llegado a la casa de Labán y se había enamorado de la hija de Labán. Ella se llamaba Raquel. Raquel tenía una hermana que dice que tenía ojitos lindos, pero Raquel era bonita, dice el texto bíblico, de hermosa presencia, y Jacob quedó prendado, se enamoró. Fue la mujer de sus sueños y se enamoró de Raquel. Y le dice a Labán, como era costumbre de la época, dame a Raquel por esposa. Bueno, le dice Raquel, te la doy por esposa, vas a tener que trabajar 7 años por Raquel. Trabajó 7 años y dice que la amaba tanto que los 7 años se le pasaron volando. Y es cierto, cuando amamos, el tiempo pasa rápido. Y entonces llegó el día de la boda, era que Raquel iba a ser dada a Jacob, el que la daba era su papá Labán. Jacob ya había trabajado los 7 años y como era costumbre de la época en la ceremonia, la mujer estaba en silencio, estaba toda cubierta, así era la época, y con un velo, o sea que el novio no veía nada, hasta que entraban a la intimidad. Bueno, a la mañana cuando se levanta Jacob se da cuenta que Raquel no era Raquel, que le habían dado a la hermana, a Lía. Y entonces a la mañana le va a reclamar a Labán y ¿qué me hiciste? ¿Me engañaste? ¿Me estafaste? Yo trabajé 7 años por Raquel y me diste a Lía. Bueno, le dice, quédate una semana ahora con Lía, la semana que viene te doy a Raquel, pero vas a trabajar 7 años más para mí. 14 años trabajó por la mujer que él amaba, porque solamente quería a Raquel. La costumbre de los pueblos nómades y seminómades de aquellas épocas de más de 2500 años era así. Y entonces, bueno, la historia continúa. El que quería tener una esposa ahora tenía 2, y eso era así, esa costumbre de aquellos años, de más de 2500 años como mínimo. ¿Qué fue lo que pasó? Ambas eran esposas. Lía empezó a tener hijos. Le dio a Jacob 6 hijos varones y una hija mujer. Pero los que contaban en aquella época eran los hijos varones. Otro día lo vamos a entender. Hoy no vamos a perder el tiempo en esto porque lo necesitamos al tiempo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba con Raquel? Pasaban los años y ella no quedaba embarazada. Y le agarró envidia porque su hermana tenía hijos y tenía hijos. Y entonces aplicó una ley que existía en aquellas épocas para el pueblos nómades y seminómades, que era que la que no podía tener hijos podía dar la esclava. Y entonces Raquel dio su esclava para que Jacob tuviera un hijo con ella. La costumbre era que cuando iban a dar a luz, la esclava daba a luz al lado de su dueña, lo pasaban por las rodillas, por la falda de la señora, y esos hijos eran como ahijados. Había que pasarlo por las rodillas, así como que había nacido de esa mujer. Y así fue que Bilhá tuvo 2 hijos con Jacob, y eran hijos de Raquel, pero no eran de su propio cuerpo. Entonces Lía, envidiosa de esta situación, le da a la esclava también, y esa esclava le dio 2 hijos más, Silpá, le dio 2 hijos más a Jacob, y anda sumando, 6 con Lía, 2 con Silpá, 2 con Bilhá, ya vamos 10, y Raquel, las 3 eran madres, y la más amada, la querida, la única que fue buscada, la que Jacob amaba, no había podido tener hijos, hasta que al final, ya pasado varios años, aparece José. Y por eso, porque era el hijo de la mujer amada, y porque era el hijo tan esperado, era el hijo preferido. Y vos te recordarás las historias de los preferidos, cómo sufrían los que no eran preferidos. O al revés, cuando las personas sufrían porque otro era el preferido, ¿no? Hay sufrimiento de un lado y del otro. Sufren los hermanos, los que son preferidos porque dicen, mis hermanos me desprecian porque soy el preferido, o al revés, sufro porque mi mamá o mi papá prefieren a tal hermano y a mí siempre me dejan para el final, nunca me atienden mucho. Es que hay heridas, siempre eso hace daño, las diferencias. Pero bueno, era lo que ocurría
en la vida de José. Y una de las cosas que ocurría en la vida de José era que los chismes familiares. Anda a ver qué hacen tus hermanos. Y claro, como los hermanos se portaban mal, siempre había algo para contar. Ocurrió en la vida de José que en algún momento él tiene un sueño, 2 sueños. Los vamos a resumir a esos sueños. Él, uno de los sueños, veía que había espigas, y él también, él era una espiga. Y en esa espiga, que estaba fuerte, floreciente, que era la de él, y las demás, que eran 10, se inclinaban ante una espiga. Y después soñó con el sol, la luna y 10 estrellas. Se inclinaban ante una estrella y esa estrella era él. Cuando él contaba los sueños de que había 10 espigas que se inclinaban ante una, se dieron cuenta que hablaban de los otros 10 hermanos y que se inclinaban ante una que era la de él. Y le empezaron a tener bronca, más odio. Tenían tanto odio y tanta envidia hacia José que no podían saludarlo. Si José aparecía, no le podían decir ni buenos días del odio que le tenían. Un día, José lo manda a José, como tantas otras veces, a ver qué hacían los hermanos. Y de lejos lo distinguen la vestidura de las mangas largas, y en ese momento dicen, vamos a matarlo. Fíjense cómo era el odio que le tenían a su medio hermano, pero hermano al fin. Hermano por parte de padre, pero hermano al fin. Para estas épocas ya había nacido otro hijo de Raquel y también muere Raquel en el parto. Y se llamó Benjamín, el más chiquitito de todos. Pero José seguía siendo el primero de Raquel y el preferido. Obviamente Benjamín será muy amado y ya lo veremos. Bueno, cuando lo ven venir a José y ya estaba de lejos, tramaron matarlo. Dijeron, vamos a tirarlo a un pozo y lo matamos. Y después vamos a decir que se lo comió una bestia salvaje, que lo asesinó un animal. Rubén, que estaba por ahí, dijo, no lo matemos, tirémoslo en un pozo. Y la idea de él, Rubén, por lo menos así dice el libro del Génesis, era ir a sacarlo después de que sus hermanos se fueran, rescatarle la vida. Hasta que alguien dijo, no, mejor vendámoslo. Pasaban por ahí caravanas de ismaelitas, de madianitas, ¿sí? Caravanas de vendedores, y vendían de todo, también vendían esclavos. A una de esas caravanas lo vendieron como esclavo por algunas monedas de plata. Lo vendieron como esclavo, pero para venderlo como esclavo primero lo tiraron al pozo. No sé si podés imaginarte la escena, porque habrá sido una escena de violencia. Imagínate que sos vos o tenés 17 años o lo ves a José y lo quieren tirar al pozo. Seguramente no se dejó tirar al pozo. Lo primero que hicieron fue sacarle la vestidura y después a empujones y seguramente se habrá defendido con uñas y dientes para que no lo tiraran al pozo, pero contra 10 no iba a poder y todos eran mayores y lo tiraron al pozo. Imagínate lo mal que se habrá sentido que los que eran mayores y sus hermanos, en vez de cuidarlo, en vez de protegerlo, en vez de amarlo como hermano, lo odiaban y lo envidiaban. Qué situación fea es esta para los que viven esta realidad, cuando son odiados y envidiados por su hermano. Era simplemente un hermano más, claro, tenía un don especial, tenía el don de tener sueños e interpretar los sueños, tenía otra capacidad que era el ser el preferido de su papá, y era eso lo que tantos problemas traía. Bueno, lo vendieron como esclavo y habrá sido llevado encadenado y seguramente iba llorando por el camino, porque si hay algo que es triste y tremendo a la esclavitud, es que sos esclavo gracias a tus hermanos, sos maltratado gracias a tus hermanos, recibís latigazos o palos gracias a tus hermanos. Qué experiencia tan fea. Y hoy entramos desde la sanación interior con este texto, porque Dios viene a sanar la familia, los lazos familiares,
la relación con los parientes, con los hermanos. Hay quien no tuvo hermanos, pero sí ha tenido relaciones con los parientes complicada, difícil, fea, donde parece que en vez de tener amigos en los parientes tenés enemigos, donde en vez de amarte te odian y te envidian. Ha sido esa la experiencia. Si yo los dejara hablar a ustedes, a los que están aquí y a los que están en casa, seguramente me contarían experiencias tan feas y dolorosas que se han tenido a veces con los parientes. Bueno, llega esclavo a Egipto, porque esta caravana de comerciantes y vendedores, de lo que fuera con tal de vender, y también vendían esclavos, llegó a Egipto como esclavo y bueno, a venderle a los esclavos, entre otros esclavos. Apareció el jefe de la guardia de la casa del faraón, Putifar, y bueno, lo eligió como esclavo, lo compró, seguramente a poco precio, porque así es, cuando se vende a una persona y se la trata como cosa, claro que el precio va a ser bajo, porque una persona tiene un precio incalculable, invalorable. Valemos la creación de Dios, valemos el amor de Dios. Imagínate si es poca cosa que te vendan por plata o por oro. Bueno, lo compró Putifar, Putifar lo llevó a su casa. Al principio era un esclavo más, pero hay algo que Putifar observó, porque era el guardia y estaba acostumbrado a observar, a vigilar, que todo lo que José emprendía prosperaba, crecía. Porque Dios, dice el texto bíblico, Dios estaba con él. Se había ido a un país extranjero y Dios se había ido con él. Lo habían llevado de esclavo y Dios estaba con él. Y Dios bendecía todo lo que él encaraba, toda actividad que tenía prosperaba. Porque dice el texto, Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Y Putifar se dio cuenta de que todo lo que él hacía, todo crecía, era evaluado, estaba mejor. Y entonces le pensó a dar responsabilidades y responsabilidades, hasta que al final le entrega, de manera simbólica pero real, las llaves de la casa, que se hiciera cargo de todo. Era un esclavo, pero era el esclavo que mandaba. Empezaban a cambiar las cosas para José. Qué lindo, ya no tenía que andar fregando y pasando momentos difíciles. Ahora daba órdenes, ahora decía lo que había que hacer. Putifar le había dado el gobierno de su casa, no tenía que ocuparse de nada. Putifar disfrutaba de estar en su casa porque había alguien que era como un administrador de su casa y manejaba todos los esclavos, el ir y el venir, las compras, las ventas. Le había confiado todo. Dice el libro del Génesis que José era de buena presencia. Tenía, diríamos nosotros, su pinta, era de buena presencia, era atractivo, podríamos decir. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer de Putifar lo empezó a perseguir y a acosar. Quería que él se acostara con ella. Y él la esquivaba y le decía que no estaba bien eso, que él no iba a traicionar a quien le había dado autoridad, no le iba a faltar el respeto al dueño de la casa y a su esposo. Y se negó, y se negó, y se negó. Hasta que un día un sector de la casa, que era grande, había quedado como deshabitado, no había esclavos, no había nadie limpiando, no había nadie haciendo nada, y ella lo toma de la ropa, le arranca la ropa y le dice y lo obliga a que esté con ella. Y él corre porque no quería hacer lo que era malo, pero ella le había arrancado la ropa. Despechada y dolorida, lo acusa de que él había querido aprovecharse de ella. Imagínate cuando se entera el esposo. ¿A dónde va a parar José? A la cárcel. José va a parar a la cárcel. Y en la cárcel estuvo 13 años. Y acá va un mensaje para vos que te sentís que la estás pasando mal, que la estás pasando complicado. De manera injusta, con una denuncia y una acusación falsa, estaba en la cárcel por un delito que no cometió. Y 13 años estuvo en la cárcel. En la cárcel al principio era un encarcelado más, pero después, ¿qué fue lo que pasó? Todo lo que él hacía prosperaba y Dios estaba ahí con él, dice el texto bíblico. Dios se mudó a la cárcel con él. Y entonces todo lo que él encaraba progresaba y prosperaba y todo salía bien. El carcelero, el responsable de la cárcel, se dio cuenta de lo que pasaba y le empezó a dar responsabilidades. Y pasó lo mismo que con Putifar. Le da
la regencia de la cárcel. Le da el gobierno completo, era un preso, pero tenía la misma autoridad que el encargado de la cárcel. Ahora él hacía y disponía y administraba. Era un interno, pero no vivía como un interno. Tenía trabajo y se hacía todo y todo funcionaba bien. Y en la cárcel todo estaba bendecido y era prosperado porque Dios estaba ahí con él. Bueno, ahí en esos 13 años había conocido y había interpretado sueños, y por eso fue que le conocieron el don de interpretar sueños. Un día el faraón tiene 2 sueños y nadie en el reino se lo podía interpretar. El sueño consistía en 7 vacas gordas y después aparecían 7 vacas flacas que se comían a las gordas, y después 7 espigas rebosantes, y después 7 espigas raquíticas que se comían a las espigas gordas, a las espigas robustas. Y nadie le podía interpretar el sueño. Alguien se acuerda que en la cárcel estaba José, que interpretaba sueños. Lo mandaron traer. Claro, lo tuvieron que bien presentar, bañar, acomodar un poquito, porque iba a estar con el faraón. Y entonces el faraón le cuenta su sueño y le pide que lo interprete. Y le dice: soñaste 2 veces lo mismo, quiere decir que esto va a pasar o pasar, sí o sí va a pasar. Significaba que iban a haber 7 años de bonanza y 7 años de escasez. Y entonces en la bonanza le dice: lo que tenés que hacer es ahorrar el 20% de cada cosecha para que en los 7 años de dificultad, de que no iba a haber cosecha, de que iba a haber sequía, pudiera tener el almacenamiento para afrontar los 7 años de escasez. Ahorrar en la abundancia para tener para la escasez. Y entonces le dijo: tenés que buscar a un administrador, le dice José al faraón, que pueda hacer esto y proteger a Egipto. Y el faraón dijo: ¿a quién le puedo encargar esto sino a vos, que sos el único que tiene la visión para hacerlo? Y entonces José de la cárcel pasó a ser primer ministro del faraón. El faraón le dio nombre y apellido egipcio. Ya para los conocidos era José, pero para los egipcios tenía nombre egipcio. El faraón se quitó su anillo y se lo hizo poner a José. Se sacó el collar de oro y se lo puso a José. José empezó a hablar solamente en egipcio, empezó a tener vestidura de egipcio, no era egipcio y era el primer ministro. Y cuando el faraón salía con su carro real, poderoso, grande, lujoso, un carro similar seguía al costado, que era el del primer ministro, y era José, de la cárcel a primer ministro. Claro, tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron, 13 años en la cárcel, y vinieron los 7 años de las vacas gordas. En esos años José encuentra una bella mujer con la que se casa, y al casarse con ella tiene 2 hijos. Uno de ellos se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. Y Manasés significa he olvidado, y Efraín, Dios me ha hecho prosperar en la tierra donde sufrí dolor. Dijo Manasés: he perdonado, he olvidado. ¿Cuántas veces nosotros, cuando va pasando el tiempo, decimos Manasés? Olvidé, perdoné, ya pasó. Lo decimos rápido. Parece que las cosas van bien. Económicamente estaba bien, estaba feliz con su esposa, tenía sus 2 hijos. Pasó los 7 años, o sea que ya estamos 37 años, y empezaron los años de las vacas flacas. Como a los 2 años de esto, aparecieron mucha gente de muchos lugares queriendo comprar trigo, porque en sus lugares no había, y se había corrido la noticia que los únicos que tenían trigo eran los egipcios. Y allá fueron a comprar todos los que necesitaban, a vender su plata, su oro, lo que pudieran para sobrevivir, para ellos y para su ganado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparecieron unos personajes misteriosos, eran 10, y eran sus hermanos. Apenas los vio, los reconoció.
Pero claro, ellos no lo podían reconocer a él. Vestidura de egipcio, hablaba no el hebreo sino el egipcio. ¿Qué más pasaba con él? Había un intérprete, hacía y actuaba como egipcio, entonces ellos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Y dice el texto bíblico que los trató duramente. ¿Y de qué los acusó? Ustedes son espías. Y los trató como espías, eran sus hermanos, que solamente venían por trigo. Y entonces ellos, para defenderse, no somos espías, somos hermanos y venimos a buscar trigo porque no lo tenemos. No, ustedes son espías. No. Venimos de nuestra tierra, éramos 11 hermanos, pero quedamos 10 y nuestro padre nos mandó a que vengamos a buscar trigo. Venimos con buena intención, queremos pagar el trigo. No, ustedes son espías. Y así fue que los metió 3 días en el calabozo, a sus hermanos. 3 días, al calabozo. Después de eso, los dejó salir. Bueno, a lo mejor no son espías, vamos a ver. ¿Cómo sé que no son espías? Tienen padres, sí. ¿Y tienen algún hermano más? Él sí sabía que había un hermano más. El chiquito, Benjamín, había quedado con papá. Como José no estaba, Benjamín recibía toda esa atención de ser el mimado, el querido, porque también era hijo de Raquel. Y entonces, bueno, a ver, llévense en el trigo que quieren, y si es cierto que no son espías, tráiganme a Benjamín. Bueno, regresaron, uno quedó guardado en la cárcel hasta que viniera Benjamín. Llevan a su casa el trigo, él les devuelve lo que habían pagado. Cuando abren las bolsas se dan cuenta que no había sido todo gratis y se asustaron. Y le dicen a su papá que este hombre les había preguntado mucho si tenían padres, si tenían un hermano más. Y el papá le dice, ¿para qué le contaron tanto? Es que él preguntaba con insistencia. José preguntaba con insistencia sobre su papá y preguntaba con insistencia sobre si había algún hermano más. Claro, José necesitaba de la familia. A veces nos hacemos los duros y decimos, no necesito de la familia, pero José necesitaba del calor del hogar, de la familia, de la sangre. Necesitaba del amor de sus hermanos. José no se había enterado, pero cuando fueron con el dato que José no estaba más, a su papá le dijeron que se lo había comido una fiera, y su papá hizo un largo luto y lloró terriblemente la muerte, pero no era muerte, la muerte de su hijo, porque así se lo habían contado. Ninguno de los hijos lo podía consolar. Había sido un dolor tremendo, claro. Era el hijo más amado, el hijo preferido. Había sufrido mucho. Cuando ellos le cuentan a su papá que el egipcio quería conocer a Benjamín, dice, no, a Benjamín no lo van a llevar. Es que no podemos volver a comprar trigo si no llevamos a Benjamín. No, Benjamín no va a ir. Pero pasaron las semanas y los meses, se acabaron las provisiones y no quedó otra que armar un viaje hasta Egipto para ir a buscar trigo y había que llevar a Benjamín. Judá y Simeón prometieron con su vida que lo iban a cuidar. En especial Judá dijo, yo te prometo que vuelve y voy a dar mi vida para cuidarlo. Imagínate esa caravana, esa segunda caravana, cuando se van los hermanos y por favor cuídenme a Benjamín. Cuidado con Benjamín, tengan cuidado, no se separen de Benjamín. Claro, era todo lo que le quedaba de su amada esposa Raquel. Y así fue que fueron para allá y lo primero que hizo José fue acercarse a Benjamín y le dijo, Dios te bendiga, hijo mío. Siempre ocurría con traductor. Los hermanos, cuando habían estado en la cárcel en el primer viaje, hablaban entre ellos en hebreo y él entendía, pero se hacía el que no entendía y que solamente hablaba egipcio. Y habían dicho, esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano. Ahora estamos pagando lo que le hicimos cuando le dimos muerte, cuando lo vendimos, cuando hicimos cualquier cosa con él. Cuando José escuchó a sus hermanos en aquel primer viaje,
tuvo que ir a la habitación más cercana y donde se pudo encerrar y llorar. Y lloró amargamente. Y ahora que lo veía en el segundo viaje a Benjamín, estaba contento. Tan contento que al que estaba en la cárcel lo trajeron y así estuvieron los 11 hermanos juntos, los 12, porque ahora estaba Benjamín. Y entonces José organizó una buena comida, un excelente almuerzo. Y a todos sus hermanos él mismo los sirvió y les llevó. Y estaban sorprendidos porque la autoridad egipcia los estaba atendiendo. Pero cuando llegó la hora de servirlo a Benjamín, en la bandeja sirvió 5 veces más para su hermano. Claro, él tenía vida abundante para dar, pero con los demás tenían heridas interiores que no lo dejaban vivir esa vida abundante. Pero con el chiquito, con Benjamín, él no tenía ninguna herida. Por eso con él podía expresarse libremente y con amor y dar su riqueza, porque con él no estaba herido, con los demás sí. Si había un racimo de uvas para cada uno, para Benjamín había 5. Si había una porción de carne para cada uno de los demás, para Benjamín había 5 porciones de carne. Si había una fruta para los demás, para Benjamín había 5 frutas más. Había de todo. En algún momento, José empezó a tramar un plan, o continuó el plan de él, porque lo había hecho venir a Benjamín y en su plan había salido bien. La segunda parte de su plan era que Benjamín se quedara con él y los demás volvieran a Canaán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se llenaron las provisiones de trigo como la vez anterior, pero en la mochila de Benjamín dejó su copa de plata. Fue escondida ahí y todos ignoraban que eso había pasado. Los dejaron ir y después mandaron una guardia por atrás acusándolos de ladrones porque se habían robado la copa del primer ministro. En realidad, nadie se había robado nada, sino que la habían puesto a propósito. Y entonces el objetivo era hacerlo dejar a Benjamín. Cuando vuelven con el primer ministro y le dicen, el chico se queda, ustedes se van, aparece uno de los hermanos que se llamaba Judá, y Judá le dice, yo prometí a mi padre que Benjamín volvía, déjame quedarme en su lugar como esclavo, pero que el muchacho vuelva. Y le dijo esto, porque no podré soportar el dolor que sentirá mi padre si Benjamín no vuelve. No podré soportar el dolor que sentirá mi padre si Benjamín no vuelve. Cuando José escuchó esto, ellos le dijeron, el dolor de nuestro padre cuando perdió a José fue tremendo, y ahora si pierde a Benjamín, no lo podrá soportar. Será como matar a nuestro padre. Amaba tanto a nuestro hermano y ama tanto a Benjamín, que era su hermano, los 2 hijos de Raquel. Cuando José escuchó proclamar el amor de su padre, su corazón estalló y no podía contener las lágrimas. Ahora sí no las podía contener. Y le pidió a los egipcios que estaban ahí al servicio que se fueran, que se fueran. Y sus gritos eran tan fuertes que se escuchó y llegó el comentario hasta el palacio del faraón. Y ahora sí no les habló en egipcio. Se identificó y les dijo, soy José, el que ustedes vendieron para que fuera esclavo. Soy José. Ahí en el momento en que le anunciaron el amor del Padre, el recuerdo del amor del Padre y del sufrimiento de ese Padre, él se quebrantó su corazón y recibió la capacidad de perdonar a sus hermanos. Porque es el amor de Dios Padre el que viene a nosotros, el que traspasa el corazón y nos ayuda a perdonar lo que de otra forma no hubiéramos podido perdonar. Él les dijo, soy José, pero no se sientan mal porque ustedes me vendieron como esclavo. Acérquense a mí. Así lo cuenta el capítulo 45 del libro del Génesis. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien vendieron a los egipcios. Ahora bien, no les pese mal
ni les dé enojo el haberme vendido, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Era necesario salvar al pueblo, y él vio el propósito de Dios. Externamente se veía la acción mala de los hermanos. Me vendieron, pero él vio el propósito de Dios. Cuando empezamos a ver el propósito de Dios, nuestro corazón empezó a sanar. Mientras vemos la maldad de los demás, parientes o no parientes, estamos heridos y lastimados, y hay un perdón para dar. Cuando vemos el propósito de Dios, empezamos a sanar. José, todos esos años, desde los 17 hasta los casi 40 que ahora tenía, había vivido en el dolor. Pero una vez que conoció el amor del Padre, que supo lo que su papá había sufrido, pudo perdonar a sus hermanos. Y al perdonar, al dejar que el amor llegara a su corazón, pudo perdonar a sus hermanos y ver el propósito de Dios. Ahora no veía que sus hermanos lo habían vendido. Había visto el propósito de que Dios lo llevó a Egipto para proteger a su pueblo, porque siendo primer ministro, los pudo recibir y abrazar. ¿Cómo siguió el encuentro? Y lloraron todos. Se abrazaron esos hermanos, al que creían muerto. Se abrazaron, se perdonaron. Ellos tenían miedo que él tomara represalia contra ellos, pero les hizo entender ese año y los años que siguieron, y también con la muerte de Jacob, su padre, que él los había perdonado, que él iba a cuidar de ellos y de sus hijos, y que Dios había tenido un propósito. Ellos lo habían vendido como esclavos, pero Dios lo había llevado a Egipto para proteger y cuidar al pueblo. Queridos hermanos, ahora en un momentito va a venir Jesús aquí adelante. Y va a venir para sanar lo que está en nuestro corazón. Mientras esta palabra fue proclamada, seguramente vino a tu recuerdo, a tu mente y a tu corazón un montón de heridas familiares. Y es el amor de Dios Padre, el que llega a través de Jesús, el que cura tu corazón y el mío. Porque mientras recordemos el mal que nos hicieron, mientras miremos eso, más dolor va a haber. Pero cuando empecemos a dejar que el amor de Dios traspase nuestro corazón, vamos a poder perdonar lo que antes no podíamos perdonar. Vamos a poder bendecir lo que no podíamos bendecir. Vamos a poder disculpar, entender. Las heridas familiares son muchas. A veces el perdón es a papá o mamá, otras veces es a los hermanos, otras veces es a otros parientes. Pero Dios quiere hoy sanar las heridas familiares. El Señor está presente en medio nuestro y ahora sacramentalmente va a venir hacia nosotros para llegar a nuestro corazón. Por eso te invito a que te dejes traspasar por el amor de Dios, que no te abraces a tus heridas, que no pases a pasear las úlceras que tenemos en el corazón, porque Él quiere sanar todas nuestras heridas. Él nos quiere sanar, amar y bendecir. Por eso recibamos a Jesús, que en un segundo va a estar aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Santo, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú, Señor. Maravilloso
Eres maravilloso, Señor, y te damos gracias porque estás aquí. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Hoy, Señor, hemos recorrido con la mirada de la sanación interior la vida de José, de aquel que tenía 17 años y su vida quedó como congelada, truncada, como un árbol arrancado a los 17 años. Hasta esa edad había experimentado el amor de su mamá y de su papá y había experimentado también el odio y la envidia de sus hermanos. Pero aunque eso estaba, primaba el amor de su padre, la mirada de su padre, la palabra de su padre, el amor de su padre. Un día ocurrió lo que nunca debería ocurrir en la vida de un ser humano: ser odiado y envidiado por los propios hermanos, de una manera tal que pactaron la muerte, de una muerte que no ocurrió, pero sí de empujones, de mucho dolor. Lo tiraron a un pozo, lo vendieron a unos mercaderes y seguramente cuando lo sacaron del pozo habría gritado piedad y misericordia a sus hermanos, que por favor lo rescataran, que no permitieran que esos mercaderes lo llevaran como esclavo. Aquellos que escuchaban a su hermano se convirtieron en sordos y mudos, guardaron el precio de la venta de aquel que era libre y pasó a ser esclavo, y vio cómo sus hermanos lo traicionaban, lo vendían. Se habrá preguntado qué pensaría su padre, cómo viviría su padre esta ausencia, qué le dirían a su padre. Le habrán dicho que estoy muerto, que me pasó algo, que no saben qué pasó, qué le habrán dicho. Aquel muchacho a los 17 años quedó como una planta arrancada, medio muerto, medio vivo. Conoció lo que era ser esclavo en la casa de Putifar. Como muchos de nuestros hermanos se sienten como esclavos, trabajando en lugares donde no deberían estar, maltratados, poco valorados, hasta que al final pudo mostrar su destreza, su capacidad, su inteligencia, su pericia, y llegó a una posición muy linda en la casa de Putifar. Pero todo se quebró cuando una mujer despechada lo acusó de algo que nunca logró, porque él siempre respetó al dueño de casa, al esposo, y nunca se aprovechó de su confianza. ¿Cuántas veces, hermanos nuestros, vos que estás en casa, los que estamos acá, hemos sufrido también la persecución injusta, la acusación mentirosa de algo que no hiciste, de algo que no hicimos? José conoció la cárcel por 13 años. Hay algunos que se sienten mal en algún lugar y te entendemos, hermana, te entendemos, hermano. José estuvo 13 años en la cárcel por un delito que nunca cometió. Hoy el Señor quiere sanar tus heridas cuando te sentiste esclavizado, esclavizada, humillado, maltratada. El Señor quiere sanar tu corazón y el mío y sanar las heridas más dolorosas, las que vienen de los que llevan nuestra propia sangre. Todas las heridas y todos los atropellos son atropellos, pero cuando viene de alguien que lleva nuestra propia sangre, duele más. A José le dolió lo de sus hermanos. Eran todos hermanos por parte de padre. Le dolió lo de sus hermanos. Él era el más chico. Quienes tenían que protegerlo y cuidarlo son los que lo maltrataron, lo envidiaron, lo odiaron, lo empujaron, le arrancaron las vestiduras y lo vendieron como esclavo. Es más, habían deseado matarlo. Después de que hicieron todo eso, como si no hubiera pasado nada, se fueron a comer, como algo tan natural, como el asesino que después que le agarra hambre va y come, como el ladrón que si le agarra hambre va y come. No importa lo que asesinó, lo que robó, no le duele nada, no le lastima nada.
Y nosotros nos preguntamos a veces cómo se puede ser tan cruel. Y a veces los seres humanos podemos ser tan crueles. Hoy el Señor viene a sanar las heridas de la crueldad de los demás. Si vos querés que el Señor te sane, deja que su corazón, que esta presencia de Jesús en la Eucaristía llegue a vos y te sane. Ahí donde estás, acá donde estamos, deja que sane. Porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Que sane las heridas del corazón. Déjalo que sane, porque Él te quiere sano. Y seguro quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. Gracias, Señor, porque estás pasando. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro que Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Gracias, Señor, porque estás pasando. Gracias porque venís a vendar nuestras heridas. Gracias porque venís a sanar. Gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, como José, estamos aquí, no escondiendo las heridas, no ocultándolas. No queremos que se infecten, queremos que las sanes. Y gracias porque venís a sanarnos. Gracias. José tuvo que llorar cuando los vio a sus hermanos, tuvo que llorar cuando vio a Benjamín, tuvo que llorar cuando le proclamaron el amor de su padre. Querido hermano, querida hermana, en algún momento hay que llorar. Por ahí en casa, por ahí aquí, esta noche, cuando te vas a dormir, si las almohadas hablaran lo que hemos llorado por el dolor que nos han causado. Pero hoy es llorar para sanar. Hoy es llorar para que salga para afuera todo ese dolor, toda esa angustia, todas aquellas experiencias amargas que nunca se pudieron hablar lo suficiente. Siento en mi corazón que hubo gente que nunca pudo hablar lo suficiente lo que le dolió de las heridas familiares. Están como guardadas, como escondidas, como bajo 7 llaves. Y hoy el Señor, con su amor, abre todos los cerrojos, todas las puertas. Tiene todas las llaves. El que nos ama, el que te ama, pasa sanando y pasa curando tu corazón. Y esas lágrimas que corren o las que van a correr esta noche, y sí van a correr. Porque a veces tratamos de que los que están cerca no se den cuenta, pero después hay un momento que las tenemos que soltar, porque está sanando. Señor, danos la valentía de José. Sacó para afuera el dolor que vos estabas sanando y no volvió a guardar ese dolor. No lo volvió a guardar. Lo sacó para afuera, lo lloró. Es cierto que al principio quiso tener un plan, los metió presos. Nosotros mismos hemos hecho eso. A veces, queriendo o sin querer, hemos devuelto el daño que nos han hecho, el dolor que nos hicieron sentir, la amargura que nos hicieron vivir. Hoy, Señor, no nos das la espalda, porque a veces hemos querido tener una revancha de lo que nos han hecho. Hoy nos mirás el corazón y mirás el amor tuyo y que querés liberarnos. Gracias porque hoy, esta noche, hay hermanos, sabemos, hermanos y hermanas, que están recibiendo gracia, paz, sanación y liberación.
Gracias, Señor. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Gracias, Señor, porque estás pasando. Te presentamos también a nuestros enfermos, nuestros seres queridos. Pedimos por la salud de Mónica. Teresita Fedele, rezamos por vos, por tu comunidad de Buquet en la provincia de Santa Fe. Miguel dice, gracias, Señor, por ese amor inmenso que tienes para cada uno de nosotros. Así es, Miguel, así es, queridos hermanos. El Señor nos cura, el Señor nos sana. Él hace maravillas. Gracias, Señor. Gracias porque estás llegando a lo profundo de nuestro corazón y nos está sanando. Jorge dice, gracias, Señor. Gracias. Cuánto para agradecer. Cuánto que estás sanando, Señor. Y cómo no agradecerte por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Porque primero fue el poder de tu palabra que empezó a llenar a nuestro corazón y a sanarlo. Y ahora tu presencia en la Eucaristía. Gracias, Señor. María Laura dice, gracias porque estás sanando y en cada llanto que derramé en tu presencia, tú me lo sanas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Susi dice, bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias. Sana todas las heridas que tú sepas que hay que sanar en nuestro corazón. Pasa y sana a cada uno de nosotros, Señor. Peti dice, bendito seas, Señor. Peti, Dios te acompaña, te bendice, te fortalece. Te estás cuidando mucho porque, bueno, tu tema oncológico así lo pide, pero estás ahí orando con la comunidad todos estos años. Gracias, Señor, por bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Gracias por auxiliarnos tanto. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Guillermo dice, bendito y alabado seas, Señor. Qué bueno, Guillermo. Rezamos por vos, por tu lugar. No sabemos de dónde sos, pero oramos por vos. Raquel dice, bendito y alabado seas, Señor. Florencia, rezamos por vos. Creo que sos de Colón. Bendecimos a toda la comunidad. Gracias, Señor. Isabel, rezamos por vos y te esperamos cuando gustes. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Fabio, te acompañamos, querido hermano. Bendiciones para vos también. Y gracias porque estás aquí en la presencia de Jesús. Él te tiene en la palma de tu mano. Él te ayuda y sana las heridas de nuestro corazón. Gracias, Señor. María Cristina dice, gracias, Señor, por la palabra. Te bendecimos, María Cristina, de aquí de Pergamino. Graciela Mena dice, gracias, Padre, bendícenos. Tenemos un Padre grande, hermoso, maravilloso, que nos ama tanto. Mafalda dice, bendiciones grandes para la comunidad. Te bendecimos, Estela, que Dios te bendiga. María Mercedes dice, gracias por tu bendición, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te presentamos a familiares y seres queridos, porque hoy has pasado sanando nuestro corazón, pero también pasas derramando tu bendición. Te entregamos, te presentamos a todos nuestros familiares y seres queridos, en especial a los que están enfermos. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. Te invito a que recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí Guillermo dice, soy de Gualeguaychú. Bueno, rezamos por vos y te bendecimos, hermano, en el nombre de Jesús. Bendiciones entonces, Estela, que Dios te acompañe siempre. Vamos a pedir la bendición y vamos a dejar a Jesús que irrumpa en nuestra vida como irrumpió en la vida de José. No sé cuántos años cargamos el dolor de las familias, el dolor de las heridas familiares, pero el Señor quiere sanar esas heridas. Quizás hace como 13 años que estás como José, así cargando ese dolor, pero así como empezó el dolor, un día termina, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos quieren sanos, nos quieren libres. Dios Padre quiere sanar nuestras heridas familiares para que podamos vivir la vida familiar feliz como Él siempre lo soñó. Oremos. Dios, tú que nos diste el verdadero pan bajado del cielo, concédenos que, fortificados por la eficacia de este alimento espiritual, vivamos siempre en ti y resucitemos gloriosos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Respondamos, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, el Verbo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Hijo de David. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre de Mesías. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre de enviado. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre de Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre indicado por el ángel a María y a José. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre que le fue dado 8 días después de su nacimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre que nos promete la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre de Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre en el cual somos bautizados. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre inscrito sobre nuestras frentes. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre que nos reúne y le hace presente en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre que levanta la persecución del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre por el cual nuestras súplicas son atendidas. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre que nos devuelve el céntuplo de lo que le hemos entregado. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre que es amén
el testigo fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Antes de despedirnos del Señor, te invito, vos en casa, nosotros aquí en el templo, le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se cierra el sagrario y queda escondido el místico unido, Jesús nuestro amor. No cierres, Dios mío, no cierres la puerta, déjala entreabierta a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Allá, oh Padre Celestial, quiero ver más allá, Espíritu de Dios. Quiero ver con tus ojos sobrenaturalmente. Quiero ver lo que tienes para mí, lo que hoy debo vivir, lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi misión de hoy? Ayúdame, hazme ver más allá, oh Padre Celestial. Quiero ver donde hay necesidad, donde abrazar, amar y donde llevarme y cantar, donde tú quieres que yo esté.